Buenos días, mi equipo está conformado por mis compañeros Anuar Jarod J. Alvarado, mi compañera Sofía Guzmán Gamboa, mi compañero Daniel Irán Espinosa de los Reyes y su servidor Juan de Dios Moreno Martínez. Nosotros somos el equipo número 8, somos cursantes de Física 2 y, nosotros vamos a presentar en el transcurso de este video el tema de trabajo, energía y potencia, donde se explicarán los subtemas definición de trabajo y trabajo resultante, energía, energía cinética, energía potencial y sus unidades, relación entre trabajo y energía, teorema trabajo-energía y conservación de la energía mecánica, fuerzas de fricción y potencia mecánica, y finalmente presentaremos un experimento donde se muestre físicamente alguno de los puntos anteriormente mencionados. El primer subtema a exponer es definición de trabajo y trabajo resultante. Bueno, entonces, ¿cómo se define dentro de la física el término trabajo? Dentro de la física, trabajo es una magnitud escalar que se produce en el momento que una fuerza mueve un cuerpo u objeto en la misma dirección en la que se aplica. O para ser más claros, es la cantidad de escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Cabe resaltar que el concepto de trabajo está muy ligado al de energía. Bueno, siguiendo con el trabajo, para que el trabajo ocurra, necesitan ocurrir tres requisitos. El primero es que debe haber una fuerza aplicada. El segundo es que la fuerza debe actuar sobre cierta distancia llamada desplazamiento. Y la tercera condición o requerimiento es que para que el trabajo ocurra, la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. El trabajo es igual a la magnitud de la componente de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces la fórmula sería T por trabajo es igual a F por fuerza de la fuerza multiplicada por el coseno de teta del ángulo por el desplazamiento. O sea, T igual a F de coseno de teta, donde T es igual al trabajo realizado en newtons metros, que son joules y se representa con la letra J. F coseno de teta o el ángulo, que es igual a la magnitud de la componente de la fuerza de la dirección del movimiento en newtons, o sea, representado por la n. Y D es la magnitud del desplazamiento en metros, m. Ahora, el trabajo mecánico es la magnitud física que se obtiene como resultado del producto escalar de dos vectores. Estos vectores son el vector del desplazamiento, al igual que el vector de la fuerza, y es el resultado de la multiplicación. Ahora, ¿qué es el trabajo resultante? Bueno, el trabajo resultante es la suma algebraica de las fuerzas individuales. Esto aplica cuando sobre un mismo objeto aplican varias fuerzas. Entonces por eso esto se debe que es la suma algebraica de esas fuerzas individualmente. Para esto es necesario distinguir entre el trabajo negativo y el trabajo positivo. Generalmente esto se sigue por conveniencia, de que el trabajo de una fuerza concreta es positivo siempre y cuando la componente se encuentra en la misma dirección del desplazamiento, y cuando la componente se opone o es contraria se le considerará negativa. Entonces, ¿cuáles son las unidades en el sí del trabajo? Bueno, aunque esta pregunta ya la había contestado en el transcurso de este video, explicando anteriormente otros subtemas,
no está de más aclarar un poco más ampliamente este tema. Dentro del sistema internacional de unidades, las unidades del trabajo son el newtons metro, el cual es N por M, que significa newtons por metro. Y esta unidad por convención se llama Joule, el cual se representa por la letra J, un tributo al científico inglés James Prescott Joule, quien tuvo estudios e investigaciones en cuanto a el trabajo mecánico, la electricidad, la energía, la termodinámica y el magnetismo. Y con esto concluimos el tema de Joule. Cabe destacar que un Joule es igual a el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de 1 metro. Esto fue todo por la parte del trabajo de esta exposición. A continuación, mi compañera Sofía Guzmán continuará con otros temas. Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medición que utilizamos para la energía es el Joule, en honor al físico inglés llamado James Prescott Joule. La energía se manifiesta en diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las acciones y los cambios que puede provocar. Por ejemplo, energía mecánica, energía cinética, energía potencial, energía interna, eléctrica, entre otras. Sin embargo, hablaré solamente de la energía cinética y potencial, así también como la relación entre trabajo y energía y su teorema. Cuando un cuerpo se mueve, tiene la capacidad de transformar su entorno. Esta capacidad de producir transformaciones constituye en física como el concepto de energía. Por ejemplo, cuando un cuerpo en movimiento choca con otro, se modifica el estado de reposo o movimiento de ambos. Por ello, decimos que el primer cuerpo tenía energía, es decir, tenía la capacidad de producir transformaciones. A esta energía, debida al movimiento, se le denomina energía cinética. Definimos la energía cinética como aquella que posee un cuerpo por el hecho de moverse. Su valor viene dado por la ecuación EC es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado, donde EC es la energía cinética del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el sistema internacional es joules. M es masa del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida del sistema internacional es kilogramo. Y por último, V, valor de la velocidad del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. La energía potencial es, junto a la energía cinética, el otro tipo de energía mecánica que pueden tener los cuerpos. A diferencia de la energía cinética, la energía potencial está asociada a la posición que tienen los cuerpos y no a su movimiento. Definimos la energía potencial como aquella que poseen los cuerpos por el hecho de encontrarse en una determinada posición en un campo de fuerza. Si un cuerpo que se mueve de una posición inicial a una posición final, el trabajo queda determinado solamente por estas dos posiciones. Por lo tanto, no depende de la trayectoria del cuerpo. Cuando esto sucede, existe una función llamada energía potencial que puede ser evaluada en las dos posiciones para determinar el trabajo. Este término fue introducido por el ingeniero físico escocés del siglo XIX, William Rankine. Sin embargo, tiene relación en el concepto del filósofo griego Aristóteles sobre la potencialidad. Existen distintos tipos de energía potencial,
como energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica o electroestática, y energía potencial química. La ecuación de la energía potencial sería la siguiente: E P es igual a m por g por h, donde E P es la energía potencial del cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es de joules. M es la masa del cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es de kilogramo. G, valor de la aceleración que provoca la gravedad. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Y H es la altura a la que se encuentra el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Energía. Estos dos conceptos se encuentran relacionados. Podemos decir que el trabajo es todo proceso que implique demanda de energía, entendiéndose como demanda el suministro, consumo o acumulación de energía. De la misma manera, se denomina energía a la capacidad que tienen los cuerpos o partículas para realizar un trabajo. Por ejemplo, si tenemos un plano inclinado sin rozamiento, al tener un cuerpo en el punto A, se le debe suministrar una cierta cantidad de energía para trasladarlo al punto B, en el cual el cuerpo poseerá mayor cantidad de energía. Este caso se ha efectuado una acumulación de energía. El teorema de trabajo y energía dice que aplicando el principio de conservación de energía a la mecánica, se puede afirmar que el trabajo realizado sobre un cuerpo se transforma en variaciones de energía cinética y potencial más el trabajo realizado en contra del rozamiento. La ecuación para el teorema del trabajo y energía es la siguiente: W es igual a delta EC, o bien W es igual a EC2 menos EC1, donde W es el trabajo y su unidad en el sistema internacional es de joules. EC es energía y, al igual que en el trabajo, se expresa en joules. Nota: cuando no hay trabajo exterior y no se toma el rozamiento, las variaciones de energía cinética potencial son iguales a cero. O también se enuncia como el teorema de las fuerzas vivas, diciendo que la suma de las energías es constante en cualquier punto de su trayectoria. Mi nombre es Ana y hoy vendré a explicarles el principio de la conservación de la energía y el principio de la conservación de la energía mecánica, así como la definición de potencia y sus unidades en el sistema internacional. El principio de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y dichas transformaciones, la energía total siempre permanece constante. Es decir, que la energía total al inicio y al final es siempre la misma. El principio de la conservación de la energía mecánica nos dice que si en un cuerpo actúan solamente fuerzas constantes, así como fuerzas elásticas o el mismo peso del cuerpo, se afirma que la energía mecánica será constante, teniendo así que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial del cuerpo. Finalmente, la potencia, por definición, es la cantidad de trabajo realizado por cada unidad de tiempo, siendo sus unidades en el sistema internacional el joule sobre segundo. Ya en términos generales, el joule sería
Newton por metro, teniendo así las unidades de potencia en términos generales el Newton por metro sobre segundo. Para comprender mejor el principio de la conservación de la energía mecánica, simularemos un ejemplo. Imaginemos que nos encontramos en la azotea de un edificio y dejamos caer una pelota de hule, teniendo así como punto A la altura en la que vamos a dejar caer la pelota y punto B el piso, teniendo así que la energía mecánica del punto A es igual a la energía mecánica del punto B. Esto por definición del principio de la conservación de la energía mecánica. Sabemos que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética y energía potencial del cuerpo. Sustituyendo, tenemos que la energía cinética más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética y la energía potencial del punto B. Entonces, tenemos que en el punto A estamos sosteniendo la pelota, por lo que la pelota no se encuentra en movimiento y por lo tanto su velocidad será cero. En el transcurso de la caída de la pelota, en el momento en el que impacte el suelo, la altura en la que la pelota se encuentre será igual a cero. Así, sustituyendo valores, tendremos que energía cinética en el punto A será igual a cero, ya que la pelota está en un estado de reposo, su velocidad será cero. Y al sustituir este valor en la fórmula para obtener la energía cinética de un cuerpo, que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, tendremos que la masa multiplicada por la velocidad, que es 0, nos dará 0, y dividiendo sobre 2 será igual a 0, por lo que no habrá energía cinética en el punto A. Y en el caso del punto B, tendremos que no habrá energía potencial, ya que en este punto no contamos con altura. Y esto se deduce al sustituir en la fórmula para obtener la energía potencial de un cuerpo, que es masa por gravedad por altura, obteniendo así que la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B. Buenas tardes, hoy les voy a hablar de las dos ecuaciones de la potencia. La primera es potencia igual a trabajo sobre tiempo. El trabajo se mide en joules y el tiempo en segundos. La potencia normalmente se mide en watts o en vatios. Tenemos, por lo tanto, que un watt equivale a un joule sobre segundo. La segunda ecuación que se tiene para obtener la potencia se obtiene de este sistema. Aquí tenemos una fuerza de fricción sobre este desplazamiento. Entonces tenemos una velocidad constante y aceleración igual a 0, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. La potencia es igual a fuerza por distancia por coseno sobre tiempo. Esto mismo es fuerza por distancia sobre tiempo por coseno de teta. Por último, sabemos que distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces, nos queda la ecuación de potencia, que es igual a fuerza por velocidad por coseno de teta. Gracias. Buenas tardes, este es un experimento de energía. Se necesitan dos tapas de gel o en general dos cosas que sean redondas y posean el mismo diámetro para que no quede desequilibrado. La parte de cartón de un rollo de papel, una liga
una goma que está al interior del cartón y 2 palillos de dientes. Los palillos de dientes funcionan como soporte para las tapas, ya que la liga está, por así decirlo, atrayendo o comprimiendo esto. La manera en la que funciona esto es que puedo empujar esto y regresará por una razón. Se supone que al momento de yo poner en movimiento mi experimento, le doy una energía cinética, y esa energía cinética se va acumulando también en la goma que está girando en el interior, lo cual genera energía potencial, que en el momento en el que se detiene mi experimento regresa a mí, porque es una fuerza opuesta ahora. Entonces esa fuerza opuesta hace que todo el mecanismo se mueva gracias a la liga, que también se enrolle.